las patologías del tórax, ¿sí? La clase pasada vieron las patologías que disminuyen la densidad. Hoy vamos a ver las patologías que aumentan la densidad del parénquima pulmonar, ¿sí? Bueno, los campos pulmonares, el parénquima pulmonar, está compuesto por los vasos, los bronquios, el intersticio y los alveolos, ¿sí? Todos ven la pantalla. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Bueno. A ver, esto ya vieron. Recuerden que la mayoría de las veces se puede ver, no siempre, siempre el bronquio va acompañado de un vaso y hay veces que en las radiografías podemos ver estas imágenes. Acá tenemos como una imagen nodular pequeña, que a veces puede ser un poco confuso pensar que es algún nodulito. Entonces lo que hace va acompañado de un bronquio. Entonces ahí podemos saber que es una estructura vascular nada más, ¿sí? Vista de frente. Por eso probablemente esta imagen que se ve acá más abajo también sea un vaso. No vemos tan bien el bronquio como esta imagen, pero siempre es cuestión de buscar, mirar. No siempre todo lo nodular que vemos va a ser patológico. Más en este caso que está a nivel del hilio. Que ustedes ya vieron con el doctor los lóbulos de los pulmones, si alguien me puede confirmar. Bueno, igual vamos a repasar. Bueno, el pulmón derecho, recuerden que tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Tiene la cisura oblicua o mayor, cisura horizontal y menor. En una radiografía lateral, estas serían las ubicaciones de
de las cisuras, de la cisura mayor, cisura menor, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Por eso que en una radiografía de frente, el lóbulo superior es el que más podemos ver sin superposición. Igual se superpone un poquito con el inferior, pero el lóbulo medio y el lóbulo inferior se van a ver superpuestos en una radiografía de frente. Y el pulmón izquierdo, recuerden que tiene dos lóbulos, el superior y el inferior, separados por una cisura. ¿Ven? Acá tenemos al izquierdo un lóbulo superior, el lóbulo inferior separado por esta cisura. A diferencia del derecho que tiene 3. Y esto es más o menos lo que la representación de lo que veríamos en la radiografía. Lóbulo superior. Y esto en la tomografía, que es donde vamos a distinguir mejor todos esos lóbulos y sus segmentos. Esto no es importante que recuerden nomás los lóbulos, los segmentos, así ya son más mirando las tomografías varias veces. Esto no. Tienen que saber nomás que existe. Cada lóbulo otra vez se divide en segmentos. Tienen segmentos superiores, anteriores, posteriores. Pero sí deben recordar que el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2. Eso se debe a la presencia del corazón en el pulmón. O sea que ocupa parte del hemitórax izquierdo. Ahora vamos a pasar a las patologías. Las patologías pulmonares se deben principalmente a todas sus manifestaciones radiológicas debido a los cambios de la densidad pulmonar. Como les había dicho, las patologías que aumentan la densidad y las patologías que disminuyen, cambios vasculares, retracciones o desplazamientos. Y todas estas patologías nosotros agrupamos por patrones, ¿sí? Porque muchas patologías tienen las mismas características. Hay ciertas cosas nada más que las diferencian, entonces agrupamos por patrones. Por eso siempre, recuerden que siempre es importante conocer los antecedentes del paciente, conocer los síntomas, los laboratorios, entonces para poder guiarnos más hacia algunos diagnósticos diferenciales. Porque no es que cada patología tiene así una característica 100%. Bueno, ¿y qué son los patrones radiológicos? Son el grupo de signos radiológicos que facilitan el diagnóstico de las enfermedades
Y lo que les decía, las patologías pulmonares comparten varios patrones. Hoy vamos a ver las que aumentan la densidad del pulmón, que son el patrón alveolar, las atelectasias, tenemos el patrón intersticial, los nódulos y las masas. Y los que disminuyen la densidad ya vieron la clase pasada. Este patrón alveolar puede ser generalizado o localizado. Generalizado generalmente es en el caso de edema, exudados y hemorragias. El localizado es más frecuente en la neumonía y en el tromboembolismo pulmonar. Es el localizado bien definido. Luego tenemos los mal definidos, puede ser en la bronconeumonía, que es una neumonía a focos múltiples, que se ven, o sea, puede ser verse de forma generalizada, pero son opacidades focales. También en el tromboembolismo pulmonar, cuando existen varios focos, en las vasculitis, existen ciertas neoplasias que se ven como, dan como un patrón alveolar, no dan un patrón nodular. Y las neumonitis por radiación. ¿A qué se debe el patrón alveolar? Las imágenes que vemos en el patrón alveolar son causadas porque el aire de los alveolos se reemplaza por exudados o transudados, ¿sí? O sea, esos alveolos se ocupan ya sea por pus, sangre, líquido, y en vez de ver la radiolucidez del aire, vamos a tener imágenes radioopacas. Y en las patologías pueden estar afectadas simultáneamente el espacio aéreo y el intersticio. Vamos a ver eso. ¿Cuáles son? El espacio aéreo está compuesto por los alveolos, y existen septos que dividen, que es el intersticio. Ahí. El pulmón está formado por grupos de alveolos, y esos grupitos de alveolos están separados por algunos septos que conforman el intersticio. Por ejemplo, son los alveolos, y estos espacios son los que se ocupan y nos van a dar esas imágenes radioopacas. Entonces, ¿cuáles son las características radiológicas del patrón alveolar? Vamos a tener opacidades con márgenes mal definidos y borrosos. Bueno, recuerden que también depende de qué etapa vamos viendo, ¿sí? Generalmente cuando son recientes van a tener márgenes mal definidos, van a ser borrosos, se van a fundir con el tejido pulmonar sano, y recuerden que respetan las cisuras, donde vamos a ver un buen límite. No, por ejemplo, si está en la base, va a tener unos márgenes mal definidos. En cambio, si está en contacto con la cisura, van a tener unos límites bien definidos. Luego, con el correr de los días, vamos a ver una tendencia a la coalescencia. O sea, van a confluir, ya no se van a distinguir las opacidades así como nodulares, borrositas. Esas van a confluir
van a superponerse y ya vamos a tener una imagen de mayor densidad, ya va a ser una imagen más radiopaca. Tienen distribución lobar o segmentaria y solemos tener un signo que es el broncograma aéreo. ¿A qué se debe este signo? Se debe a que los alveolos están todos ocupados, pero los bronquios están aireados. Entonces, esas opacidades se contrastan con el aire, con los bronquios permeables y dan la imagen conocida como broncograma aéreo. Bueno, esto ya vimos cuáles son las lesiones alveolares localizadas. Tenemos la neumonía, que es una de las patologías más frecuentes que tenemos que dan el patrón alveolar. Luego el infarto pulmonar, también la contusión pulmonar, dependiendo de qué etapa vemos. La tuberculosis y otras como el carcinoma bronquial alveolar, que ahora se denomina adenocarcinoma lepídico. Bueno, acá tenemos ejemplos. Esta ya es una opacidad, da un patrón alveolar. Ven cómo, en este caso, respeta la cisura, tiene unos márgenes un poquito mal delimitados, ven cómo es borrosito, acá ya es más denso. Acá tenemos otra, ven cómo se ven algunos nodulitos, algunas opacidades nodulillares confluentes, margen un poquito borroso y bien demarcada por la cisura. Acá tenemos otra a nivel del lóbulo superior, en el segmento lingular, una opacidad. Acá sería esto. Y en la tomografía ya vemos cómo está todo más consolidadito. Ven esto. Y acá ya con tendencia a confluir todo esto. Y acá una opacidad más tenue. Bueno, eso sería un ejemplo de las localizadas. Después vamos a ver más imágenes, ¿sí? Y las lesiones alveolares difusas, tenemos una de las causas más frecuentes, el edema pulmonar. Luego tenemos las neumonías de etiología no habitual, o sea, las neumonías atípicas, también en las hemorragias alveolares, en la patología por broncoaspiración, en el distrés respiratorio. Todo esto tienen características similares. Algunas de las patologías se pueden distinguir dependiendo de su distribución. Y en el caso, estas serían las agudas, y en el caso de las crónicas, un carcinoma bronquial alveolar, las tuberculosis, sarcoidosis, el linfoma, pueden dar patrones alveolares difusos. Ven acá
tenemos las opacidades mal delimitadas, algunas con tendencia a confluir, tiene una distribución perihiliar. Acá tenemos unas opacidades. Ven, estas son más separaditas, son redondaditas, mal definidas. Son es más fácil delimitar en este caso cada uno de los acinos. Ven, todo esto. No son como las opacidades que vimos en la primera imagen, que ya eran, que ven acá ya están todas más confluentes, ya no distinguimos los acinos. Ya una opacidad que ya consolidó, en cambio en esta sí distinguimos los acinos. Son diferentes etapas. Acá tenemos un ejemplo del broncograma aéreo. Como les dije, es el contraste que existe entre la ocupación de los alveolos que causan estas opacidades y los bronquios permeables. Que en una radiografía de un paciente sin patología, una radiografía normal, no vemos el bronquio porque todo el resto está aireado, entonces no existe ese contraste. Acá, cómo se dibuja el bronquio. Acá también vemos las opacidades. La parte ya más consolidada, respeta la cisura. Acá tienen una densidad más, o sea, menos. Se puede distinguir más algunos nodulillos. Y vemos este espacio radiolúcido que corresponde al broncograma aéreo. Y dependiendo siempre de la clínica del paciente, su laboratorio, si tenemos una imagen así, podemos pensar en una neumonía bacteriana. Acá podemos ver el desarrollo. Como les decía, todo dependiendo de la etapa en la que tomemos las imágenes. Esto se tomó con 8 días de diferencia. Acá podemos ver solamente una pequeña opacidad, un poco más delimitada. Acá tenemos otra. Y luego de 8 días se realiza al paciente la radiografía y ven cómo aumentaron estas opacidades, aparecieron otras. Ven así, estos con la formita de los acinos, ya confluentes, mal delimitadas. Y dependiendo de los antecedentes, pensamos en una neumonía bacteriana. Recuerden que el paciente ya puede estar con síntomas muy característicos, pero si es en una etapa temprana, no tenemos tantos hallazgos radiográficos todavía. Si en una tomografía ya vamos a poder ver cambios más sutiles, no así en una radiografía. Y lo mismo pasa cuando el paciente ya está sin síntomas, ya terminó su tratamiento, el paciente ya clínicamente ya no tiene una neumonía, pero recuerden que en las imágenes puede persistir. Por eso no se debe tomar un control tan cercano
a la recuperación del paciente, porque imagenológicamente vamos a tener todavía algunos cambios en el parénquima. Acá otro ejemplo de una opacidad con un patrón alveolar. El paciente cuando estaba con la patología, ven estos bordes difusos, mal delimitados, está ya una opacidad, ya confluyeron todas las opacidades acinares. Y esta sería su radiografía de control post-tratamiento. Ven cómo prácticamente desapareció todo, pero siguen persistiendo algunas opacidades. Acá arriba tenemos otra que probablemente esta aumentó. Luego, la que apareció primero ya prácticamente desapareció, pero acá persiste todavía una pequeña opacidad. A ver. Acá tenemos otra patología. Bueno, en esta radiografía podemos ver otra opacidad con un patrón alveolar, pero en este caso es un poquito más bien delimitada y tiene una forma característica que nos hace pensar en una patología, ¿sí? Que tiene una base pleural y un vértice mirando hacia los ilios. Tiene un aspecto triangular de base pleural y vértice pulmonar. Esta opacidad tiene un aspecto característico de infarto pulmonar, ¿sí? Siempre. Entonces, si ven una imagen de aspecto triangular, de base pleural, con vértice pulmonar y teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, pensamos en un infarto pulmonar. Acá tenemos su representación en la tomografía, donde esto es lo que vemos, la radiografía. Ven cómo tiene un aspecto triangular. Acá tenemos una, acá tenemos otra. Triangular, base pleural, vértice pulmonar. Una opacidad consolidativa que nos hace pensar en un infarto pulmonar. A este mismo paciente se le hace una angiotomografía. Vamos a tener estos hallazgos, que son del tromboembolismo pulmonar. Ven cómo acá la arteria pulmonar está contrastada, todo bien opacificada en estas zonas. En cambio acá tenemos estas imágenes hipodensas, que son un defecto de relleno. Todo esto debería opacificarse de la misma forma que vemos acá. En cambio acá en las ramas no tenemos buena opacificación. Entonces, eso se debe a la presencia de trombos. Entonces, probablemente este paciente estaba con un tromboembolismo pulmonar que causó el infarto. Esto podemos ver ya con una tomografía simple, no es necesario el contraste. Pero
Si queremos ver la causa, confirmar que sea un tromboembolismo pulmonar, sí o sí necesitamos una tomografía con contraste, una angiotomografía. Tiene un protocolo específico cuando queremos buscar tromboembolismo pulmonar. Bueno, eso era en cuanto a el patrón alveolar. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita, que no quedó muy claro? Si me dicen ¿Tiene antes de pasar al otro patrón. ¿Tiene diferencia si yo solicito una angiotomografía de tórax o si solicito... ¿Hay diferencia para el operador si yo solicito una angiotomografía de tórax o si solicito tomografía buscando tromboembolismo pulmonar? Porque puede ser, si pedís una angiotomografía de tórax, puede ser para evaluar la aorta, o sea, los demás vasos. Pero igual sirve para eso, pero cuando es para TEP, para tromboembolismo pulmonar, se adquiere las imágenes en diferentes tiempos y se coloca el ROI, le decimos, en la arteria pulmonar para que nos dé una buena imagen en esa zona. El protocolo es distinto. Entonces, por eso hay que especificar. Ok, gracias. Bueno. ¿Otra duda? Bueno, entonces pasamos a lo que sería el patrón intersticial. Para eso, esto es lo que les decía. Parénquima está formado por múltiples lobulillos que se denominan lobulillos secundarios, ¿sí? Que están formados por grupos de alveolos separados por septos. Hay tejido conectivo, tenemos linfáticos, vasos, y todos son así como esto, todos separaditos, formados por varios acinos y separaditos. Entonces, esto es lo que nosotros habíamos visto. La ocupación de todo esto es lo que conforma el patrón alveolar. Ahora vamos a ver cuando hay alteración del intersticio, que es lo que separa cada uno de estos lobulillos. Entonces, vamos a ver cuando hay alteración en los septos, en los linfáticos, todo eso que separa los lobulillos. Entonces, en el patrón intersticial tenemos un engrosamiento patológico del intersticio. Podemos tener dentro de este patrón, otra vez unos patrones nodular, fino y difuso, reticular fino y reticular grueso. En el nodular fino, el nodular fino podemos ver en estas patologías, las metástasis, vamos a ver como unos nodulillos, por ejemplo, se denomina linfagitis carcinomatosa. Vamos a ver en patologías como la histiocytosis, ciertas infecciones en inmunodeprimidos, en las neumonías por, por exposición, que son las neumoconiosis, en la asbestosis. Luego, el reticular fino
podemos ver también. Recuerden que, como les había dicho al principio, puede haber combinación de estos patrones. El patrón alveolar puede estar combinado con el patrón intersticial o puede verse cada uno por separado. Pero la mayoría de las veces tenemos una combinación de los patrones. El reticular fino podemos ver en el edema pulmonar, que como habíamos visto, tenemos un patrón alveolar también. Neumonías intersticiales, en las neoplasias, las enfermedades ambientales, las intersticiopatías idiopáticas, ya luego de descartar todas las patologías por exposición laboral, ambiental, pensaríamos en una idiopática. Y luego el reticular grueso, que da como una imagen en panal de abejas, porque estos septos se engrosan bastante estos septos y demarcan la forma de los lobulillos. Entonces por eso se ve como un panal de abejas. Que es frecuente también en las colagenopatías, en las enfermedades inflamatorias, idiopáticas. Hay veces que se asocian al vidrio deslustrado y es bastante frecuente en la fibrosis pulmonar. Y la combinación de ambos patrones, del nodular y el reticular, se denomina retículo nodular. Tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, donde vemos todas estas líneas, varias, todo esto, formando un patrón reticular fino. Son líneas bastante finitas, muchas veces difíciles de identificar por la radiografía. Acá tenemos una combinación de ambos patrones, el reticular y el nodular. Ven cómo tenemos todos estos nodulillos combinado con las líneas. Todas estas líneas, reticulaciones finitas. Esta sería una linfangitis carcinomatosa. Por eso siempre recuerden que es importante conocer los antecedentes del paciente. Y acá tenemos un patrón nodular fino. Ven cómo acá, en esta imagen, tenemos todos los nodulillos, pero no se ven estas líneas, no están tan demarcadas todas estas líneas que veíamos en esta imagen. Acá es más todo nodularcito. Son nodulillos, nódulos pequeños, distribuidos en forma difusa, que podemos ver en una neumonía viral. Acá también tenemos un patrón nodular. Todo esto, algunas más confluentes, toda distribución difusa. ¿Hay alguna diferencia de la neumonía por hongos de la viral? Y algunas tienen diferentes características, más bien conociendo los datos únicamente. Hay algunas por hongos que sí dan
dan ciertas imágenes. Voy a ver si tengo más adelante para mostrarles que son opacidades más características. Pero cuando dan así un patrón solamente nodulillar, es difícil distinguirlas así por mirando solamente una radiografía, porque dan patrones muy similares. Dependiendo del patógeno. Bueno, acá tenemos una radiografía con imágenes que dan patrones nodulares y reticulares. O sea, un patrón retículo nodular. Y también tenemos los nodulillos calcificados, imágenes calcificadas, que son calcificaciones residuales en un paciente con fibrosis. Todos estos nodulillos, engrosamientos de los septos. Acá también otro paciente con fibrosis, un patrón retículo nodular, nódulos, opacidades nodulares, engrosamientos de los septos. Acá lo mismo, un patrón retículo nodular, engrosamientos septales, opacidades. En este caso era la radiografía de un paciente con tuberculosis residual. La secundaria de su tuberculosis tuvo esos cambios fibróticos. Es lo mismo, es una fibrosis más avanzada, por eso podemos ver retracción. Vemos cómo hay retracción de la cisura menor, está más elevada, hay esta opacidad de mayor tamaño, opacidades más pequeñas, los engrosamientos septales, todo esto. Todo eso ya es parte del parénquima ya no funcionante, que se fibrosa y por eso causa las retracciones. Tenemos un paciente con sarcoidosis, que todas estas opacidades, múltiples opacidades nodulillares. En la sarcoidosis también es frecuente ver, vamos a poder ver un ensanchamiento mediastinal debido a que hay aumento de tamaño de los ganglios mediastinales. Esta sería la tomografía en un corte coronal de un paciente con sarcoidosis. Ven todas estas opacidades nodulillares. Todo esto. También hay algunos engrosamientos septales. Todos estos nodulillos. Acá podemos ver en la tomografía unos engrosamientos. Todo esto. Una fibrosis pulmonar. Acá también. Engrosamientos de los septos. Todo esto. En este caso tenemos
una asociación con las opacidades en vidrio deslustrado. ¿Ven? Estas opacidades tenues se conocen como opacidades en vidrio deslustrado, que también es por alteración del intersticio. A diferencia de las opacidades del patrón alveolar, estas opacidades no son tan densas, son tenues, muy tenues, por lo que podemos ver cómo pasan los vasos, o sea, no oculta a los vasos. En cambio, las demás opacidades del patrón alveolar son opacidades más densas que ocultan todos los demás componentes del parénquima. En cambio, el patrón en vidrio deslustrado no. Se ve así tenue, pudiendo visualizar los demás componentes, especialmente los vasos. Como se siguen viendo los vasos. En la tuberculosis miliar tenemos un patrón nodulillar. Son múltiples nodulillos pequeñitos distribuidos por todo el parénquima. Después en tomografía una imagen para mostrarles. Bueno, esto era en cuanto al patrón intersticial. ¿Dudas?